Estimado docente y compañeros, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de parte de Iván Rea, estudiante de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física en la modalidad en línea de la Universidad Técnica Particular de La Hoja. En esta ocasión, como parte de la actividad calificada de la asignatura de Sistemas de Conocimiento de Mecánica y su didáctica, vamos a dar a conocer el informe de la parte experimental con lo que respecta a la obtención de una ley física. Para cuestiones del efecto, nos hemos permitido elaborar un modelo, un formato, para poder nosotros vaciar la información de lo que respecta a la parte experimental. Tenemos la primera parte, que es justamente el número de la práctica, es 1. El tema es obtención de una ley física. Está concerniente el ciclo, el nombre del docente, la fecha de realización y la fecha de entrega. Entonces, con este pequeño preámbulo vamos a dar a conocer cómo está estructurado la parte experimental para la realización de la práctica. En primera instancia, como tema de estudio, tenemos lo que es la obtención de una ley física. Hemos planteado un objetivo, el cual es obtener una ley física como resultado de experimentar con las deformaciones sufridas por un cuerpo elástico al aplicarle una fuerza. Para la parte de los materiales, hemos utilizado un soporte universal, un resorte, masas prototipo, considerado como unas 4 pesas, una regla graduada, una aguja indicadora, una calculadora y un laboratorio virtual opcional como para poder nosotros justamente solventar o cristalizar de mejor manera la parte experimental. En la parte de esquematización tenemos el gráfico o la figura modelo en la cual nosotros estamos representando la parte experimental. Tenemos una hipótesis en la cual se menciona que si existe una relación directamente proporcional entre el alargamiento de un cuerpo elástico y la fuerza que éste recibe, para lo cual está estandarizado un procedimiento. Como primer punto tenemos montar un dispositivo, como se observa en la parte de la esquematización. Observamos en la regla graduada qué longitud inicial señala la aguja antes de colocarle alguna pesa al resorte y procederemos a registrar su medida. Como segundo punto tenemos que colocar una pesa de 20 kilogramos fuerza en la parte inferior del resorte. Medimos con la regla graduada cuál es su alargamiento. Posteriormente a ello, vamos a colocar una pesa de 40 gramos fuerza y medimos nuevamente el alargamiento del resorte. Esta operación la vamos a repetir con las pesas de 60 gramos fuerza y con la de 80 gramos fuerza. Como una observación, podemos utilizar en el experimento diferentes pesas o masas prototipo de las escritas justamente en el texto base. Esto depende básicamente de la elasticidad que vaya a tener el resorte. El tercer preámbulo, vamos a repetir el experimento cuando al menos 3 veces con el fin de confirmar los datos que nosotros hemos obtenido en las diferentes mediciones. Vamos a registrar la tabla de valores en la cual nosotros aquí podemos ya observar justamente las mediciones que nosotros hemos realizado en la parte experimental. Esta longitud 1 o este alargamiento 1 corresponde a la medición del resorte sin colocarla a peso. Nosotros tenemos, por el caso de ejemplo, una medición de 7,5 centímetros. En la primera parte, con respecto a la fuerza, que es equivalente al peso, estipulado en gramos fuerza, hemos empleado masas de 20, de 40, de 60, de 80 y 100 gramos. Para efectos de la parte experimental, una vez que hemos colocado cada uno de estos pesos o masas prototipo, tenemos una longitud o un alargamiento 2. Para el tema del caso del peso de 20 gramos, tenemos un alargamiento de 11 centímetros. Para el caso de la masa de 40 gramos tenemos 17 centímetros. Para el caso de la masa de 60 o el peso de 60 tenemos 22,5. Para el caso de 80 tenemos 28,5 y la de 100 gramos que tenemos un alargamiento del resorte de 33,5 centímetros. Para nosotros efectuar el cálculo de la relación de la fuerza con respecto al alargamiento del resorte, vamos a obtener un valor promedio tanto entre la longitud inicial del resorte y la longitud de acuerdo a su alargamiento en función de cada una de estas masas prototipo. Para el caso del ejemplo, en el caso de la masa de 20 gramos, tenemos un alargamiento promedio de 3,5 centímetros. Para la masa o
el peso de la siguiente masa prototipo de 40 gramos, tenemos un alargamiento promedio de 9,5. Para el caso de 60 gramos tenemos un alargamiento de 15 centímetros. Para el caso de 80, 21 centímetros. Y los 100 gramos tenemos un alargamiento del resorte de 26 centímetros. A estos alargamientos promedio podemos nosotros establecer la relación entre la fuerza que corresponde al peso o a los gramos fuerza y directamente con el promedio del alargamiento del resorte. En nuestro primer caso tenemos esta relación de 5,74 gramos fuerza por centímetro. En el segundo caso, para el peso de 40 gramos, tenemos una relación de 4,21 gramos sobre centímetro. Para el caso de 60 tenemos 4. En 80 tenemos 3,80 y en el caso de los 100 gramos tenemos 3,84. Estos valores los hemos obtenido en función del alargamiento promedio y la fuerza para poder obtener mejor y un resultado mucho más óptimo en las mediciones. Con cada uno de estos valores hemos planteado aquí, utilizando el programa GeoGebra, hemos realizado una gráfica en la cual, de acuerdo a las escalas seleccionadas, hemos podido justamente representar la forma que vamos nosotros a obtener en la gráfica, tomando en cuenta que para el caso del efecto, en el eje horizontal está establecido lo que son los alargamientos del resorte, mientras tanto en el eje vertical o en el eje de las Y tenemos justamente los gramos fuerza de cada uno de los masas o pesos prototipo. En este sentido, nosotros lo que estamos expresando en esta gráfica es poder justamente determinar el valor de la pendiente. ¿Ya? En el caso de la pendiente tenemos la relación tangente de la fuerza igual a la variación de la fuerza entre la variación del alargamiento. Para casos del efecto, si podemos nosotros observar, aquí hemos formado un triángulo rectángulo en la cual a mí me va a permitir justamente establecer esta relación y poder obtener de esta manera el valor de la pendiente. Para el caso del efecto, con respecto a la variación de la fuerza, tenemos 100 gramos fuerza y para el caso de la variación del alargamiento del resorte tenemos 26 centímetros. Eso nos da un valor de 3,84. Si nosotros queremos obtener básicamente el valor del ángulo, que en este caso va a representar la inclinación de la recta, tenemos un valor de 75,40. Cuando nosotros calculamos o determinamos estos valores, utilizando esta relación de la tangente, estamos determinando nosotros el valor de la constante de proporcionalidad del resorte. Como siguiente punto, una vez que nosotros hemos representado las diferentes mediciones utilizando la plataforma GeoGebra, obtenida su gráfica, pues obviamente nosotros estamos calculando ya el valor de la pendiente, utilizando evidentemente la relación de la tangente. Para casos del efecto, decimos que la tangente es el valor del cateto opuesto entre el valor del cateto adyacente, o en otras palabras, también podemos expresar que equivale a la variación de la fuerza entre la variación del alargamiento. Si nosotros tomamos en consideración el término variación significa cambio, y eso implica restar un valor final menos un valor inicial. Para el ejemplo, hemos restado dos valores de la fuerza, un final y un inicial, y eso lo hemos dividido entre un alargamiento final menos el alargamiento inicial. Para el caso del ejemplo, como pudimos observar en el inciso anterior, hemos determinado, obviamente utilizando la relación tangente, que el valor en este caso, de la pendiente equivale a 3,84. Si nosotros deseamos ampliar el valor del ángulo, simplemente hemos establecido la relación tangente a la menos 1 o inversa tangente para poder obtener ya el valor en grados de lo que corresponde a la inclinación de la recta. Como parte del análisis de resultados y del cuestionario, tenemos una primera pregunta que dice: ¿cómo fue el valor obtenido para la relación fuerza con respecto al alargamiento en cada uno de los casos? Si son iguales o diferentes. Entonces, nosotros hemos podido responder la pregunta que en el caso de la relación F sobre L, para uno de los casos se detalla a continuación. Tenemos un primer valor de 5,74, un segundo valor de 4,21, un tercer valor de 4, otro valor de 3,80 y el último valor de 3,84.
Entonces, nosotros podemos apreciar que a medida que los valores de las masas prototipo van aumentando en la relación F sobre L, los valores van disminuyendo paulatinamente, es decir, varían por decimales. Esto se debe a que los materiales para la realización de la práctica son caseros y por ende existe un margen de error en las distintas mediciones y por lo tanto en las cifras decimales del resultado. Un segundo punto tenemos si el valor de la pendiente que se obtuvo fue igual al obtenido al dividir F sobre L. Nosotros podemos observar que de acuerdo a los valores que nosotros hemos encontrado, simplemente si nosotros aproximamos estos valores de 3,84, de 4,21, básicamente el valor de la pendiente sería de 4. Y esto viene a representar el valor de K. Sin embargo, como se manifestó en el numeral anterior, estas variaciones con respecto a decimales va a depender básicamente de los materiales que hemos utilizado para la parte experimental. Un tercer numeral, decimos cómo se definiría la constante del resorte, es decir, el valor K. Nosotros vamos a establecer que este valor o esta constante o el valor de la K básicamente viene a representar el valor de la pendiente de una recta. El siguiente numeral corresponde a qué le sucede al resorte si se le coloca una pesa muy grande. Entonces, hemos nosotros establecido que si colocamos una pesa demasiado grande, la elongación del resorte será mayor hasta el punto de llegar a una deformación superior a lo realizado en la parte de la experimentación. Para ello, nosotros nos hemos apoyado de un laboratorio virtual de física y podemos observar así en las figuras que a medida que yo voy aumentando los valores de las masas prototipo o de los pesos en este caso, significa que la elongación del resorte también va a ser mayor, hasta tal punto que el resorte puede básicamente llegar a una linealidad, en este sentido llamémoslo así, en la cual a mayor peso, obviamente la elongación del resorte también que sufre va a ser mayor. Tenemos un último numeral, que si se comprobó la hipótesis que se planteó al inicio de la parte experimental. Entonces, hemos colocado que si se demuestra la hipótesis planteada, debido a que la fuerza y la deformación o elongación del resorte son magnitudes directamente proporcionales. Esto implica que si una magnitud aumenta su valor, la otra también va a aumentar su valor. Por último, tenemos que enunciar una ley física con base en los resultados obtenidos. Para ello, podemos enunciar que, y en función de los valores obtenidos, podemos expresar que en un resorte se establece que la fuerza es directamente proporcional a su elongación. Muchísimas gracias. Esto es como parte de la actividad experimental de la asignatura de Sistemas de Conocimiento de Mecánica y su didáctica. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.